Rey de gloria, te damos gracias en este momento por habernos permitido llegar a tu casa. Gracias te damos. Volvimos en ti, Dios amado, derramar nuestro corazón delante de ti. Y humillados, Dios amado, exaltar tu nombre, sentarnos a la mesa para que tú nos des el pan en esta hora, Dios. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tengas misericordia y te pases en este lugar, trayendo luz, verdad, revelación, hablando a nuestro espíritu y hablando a nuestro entendimiento. Podamos crecer, podamos ser ministrados por medio de su palabra. Toca si hay alguien enfermo, Padre Santo. Sí. Pasea y toca, Dios mío, su cuerpo en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre. Si hay alguien, Dios amado, habitando las tinieblas de la ignorancia, Padre, por favor, Dios amado, por medio de esta palabra, que pueda salir, Dios, de la oscuridad a la luz. En el nombre de Cristo Jesús. Ay, Mi alma te alaba. amén. Gracias a Dios. Te adoramos. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, Dios mío. Te adoramos, Dios. Poderoso Dios. Vamos a buscar las escrituras, la carta a los Romanos, capítulo 15, poderoso Dios. Te adoramos, La Señor. carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 15 y contemplaremos el versículo 4, poderoso Dios. Amén. Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y es muy importante tener presente que lo que estamos hablando, estamos estudiando, se está predicando, se está instruyendo, son palabras. Las palabras plasmadas en papel, escritas, para pasar de generación en generación, para pasar de nación en nación, tiempos en tiempos, hasta llegar desde el principio de la creación hasta ahora, 2024, después de nuestro Señor Jesucristo haber nacido, muerto, resucitado. Son palabras y es importante tener presente que las palabras son como direcciones en un camino. La revelación de Dios nos encamina a Cristo y Cristo al Padre. Pero en la predicación, en la enseñanza y muchas veces en la interpretación errónea, las palabras tienden a crear caminos alternos. En una enseñanza, una palabra mal dicha o una revelación errónea, una interpretación mal, crea un camino alterno, y eso es lo que nos hemos enfrentado en estos tiempos y en los tiempos pasados, donde la verdad se dio a conocer y la verdad absoluta, pero en la enseñanza, en la transmisión de una persona a otra, involucramos nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras propias interpretaciones y creamos vías alternas con una palabra mal dicha. Y como los que están siendo educados no conocen la verdad hasta que se les enseñe, abrazan esa palabra o esa interpretación mal dicha y comienzan a caminar en un camino alterno y no es el original. Y de ese camino alterno comienzan a ver otras vías, y cuando abrimos los ojos estamos tan lejos de la verdad.
Nadie nació conociendo la verdad. Todos hemos sido instruidos a conocer la revelación. Aún los que recibieron la revelación para establecer el fundamento tuvieron que ser instruidos por alguien para establecer el fundamento. Es necesario que tengamos presente a través de toda esta exposición lo que habla el hermano Pablo a los romanos en su primera carta, capítulo 15. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, y este patrón lo vemos aún en la escuela. Todo lo que nos enseñan son cosas establecidas, escritas. Los maestros tienen unos libros, se los llevan a su casa, lo estudian, preparan una lección y la traen a los alumnos, sea el grado elemental, intermedio, superior, o a un colegio o universidad. Y todo es enseñado por algo que ya se había establecido. De la misma forma se trata en el pueblo de Dios. Alguien tuvo que tener esta revelación escrita, y por medio de la escritura, la palabra es transmitida de generación en generación, desde el comienzo hasta este tiempo donde estamos viviendo, y de la misma forma será transmitida hacia adelante por medio de las palabras. Así que es necesario que tengamos presente que lo que nosotros aprendemos hoy es lo que se estableció ayer. Y la enseñanza de hoy tiene que estar fundamentada. Estamos en Romanos 15:4. La enseñanza de hoy debe de estar fundamentada en lo que se escribió ayer. Si salimos fuera de lo que se escribió, hemos caminado lamentablemente en caminos alternos y no hemos permanecido en la verdad. Si todo lo que nosotros hablamos, cantamos, usamos para adorar, usamos para orar y usamos para exaltar a Dios, está escrito, entonces hemos permanecido en la verdad. Si nuestras alabanzas, si nuestras enseñanzas, si nuestra oración no es o no va en concordia con la escritura que se estableció desde antes, entonces nos hemos salido de la verdad. Y podemos orar y podemos llorar y podemos cantar y podemos sentir un meneo, podemos sentir una calentura, pero si nos hemos salido de lo que está establecido, no estamos en la verdad. Es necesario que tengamos presente la enseñanza del apóstol Pablo a los romanos en esta carta, capítulo 15, versículo 4, porque es inspiración de Dios. Toda la escritura es inspiración de Dios. Y es necesario que tengamos esto presente, que todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Queremos saber cómo orar, escrito está cómo debemos orar. Queremos saber cómo debemos caminar, escrito está cómo debemos caminar. Queremos saber cómo debemos profetizar la profecía que Dios nos ha revelado, escrito está cómo debemos profetizar. Cómo tenemos que acercarnos a Dios, escrito está cómo debemos acercarnos a Dios. Las relaciones que nosotros tenemos que tener con nuestro prójimo, escrito está cómo debemos tenerla. Cómo debemos hablar, escrito está cómo debemos hablar. Cómo debemos pensar, escrito está cómo debemos pensar. Cómo debemos vivir, escrito está cómo debemos vivir. Todo. Bendito Dios. Todas las instrucciones que nosotros necesitamos en este tiempo, en nuestras vidas, escritas están. Por eso el apóstol Pablo nos enseña en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Así que es necesario que todo lo que hablemos y todo lo que oigamos sea filtrado por las escrituras. Si no podemos, escuche bien, si no podemos leer lo que se nos está enseñando, rechacémoslo. Porque no es tiempo, no tenemos tiempo para perder en envolvernos en fábulas de hombres. Como diría el apóstol Pablo, cuentos de vieja, sino que debemos establecernos y fundamentarnos en las escrituras. Todo lo que necesitamos está escrito, y todo lo que está escrito para nuestra enseñanza se escribió. Qué lindo Dios. Ya que vemos las cosas inspiradas de Dios que antes se escribieron, hemos visto que son para nuestra enseñanza, y vemos en ellas que la intención
del que las inspiró, que es el Espíritu de Dios, que es Dios, es que permanezcamos en ellas. Y que ellas, esas escrituras, sean nuestra fuente de vida, como lo vemos según Juan 6:63. Poderoso Dios dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vemos que el Señor desea que estas escrituras sean nuestra guía a la santificación, como nuestro Señor Jesucristo expresa según Juan 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Señor, procura que estas escrituras sean lo que nos hace permanecer en Dios, como vemos en la expresión de Cristo según Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Espíritu de Dios pretende que estas escrituras sean nuestros pensamientos, como el hermano Pablo nos deja escritos según la primera carta de Corintios capítulo 4 versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. El Espíritu de Dios desea dejar el pensamiento de que esta palabra tiene que ser nuestro mensaje, como inspira al apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 11. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu de Dios ha dejado por medio de las Escrituras el deseo de que esta palabra sea nuestra enseñanza. Así, de la misma forma, el apóstol Pablo aconseja al hermano Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, que es la enseñanza, la que recibiste, la que vas a transmitir. Persiste en ellos, pues haciendo esto, dice Pablo a Timoteo, cuidando de la doctrina, dice, te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. La enseñanza es muy importante, pero debemos cuidarla según las revelaciones que hemos leído hasta ahora en estas porciones bíblicas, que es la inspiración de Dios. Tenemos que permanecer, como dice el apóstol Pablo en los Corintios, 1 Corintios 4:6, quedarnos en lo que está escrito y no pensar más allá de lo que está escrito. Por eso debemos tener presente la revelación del apóstol Pablo a Roma, Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Así que no hay que buscar más allá. Todo lo que necesitamos está escrito en las Sagradas Escrituras. Todo está aquí, todo lo que necesitamos está aquí. Ahora, el que no lo hayan encontrado no significa que no exista. Pero para eso Dios ha puesto maestros, pastores, para traer la revelación que Dios le ha dado a los profetas y a los apóstoles. El que nosotros no hayamos encontrado algo, hermano, no significa que no exista. Pero nos podemos ayudar unos a los otros para cualquier tema. Poderoso Dios, y no caer en el error de vías alternas por medio de palabras erróneas y erróneas revelaciones. Cuando miramos los mensajes del salmista y el proverbista, vemos la unicidad que tenían en el Espíritu de Dios por medio de la revelación que Dios les había dado. El salmista nos deja plasmado en el Salmo 119, en el versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Al igual, el proverbista Salomón escribe en el capítulo 6 de los Proverbios, versículo 23, de la siguiente forma: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. El proverbista nos enseña que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y el mandamiento y la enseñanza sabemos que no es lo mismo. Hay una revelación. Todo
lo que se escribió por inspiración de Dios nos trae una enseñanza y una dirección para caminar en ello. El proverbista dice en el versículo 23 del capítulo 6 de los Proverbios: el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. El mandamiento, que es el precepto, el mandato, una orden superior, y sabemos que estamos hablando de los mandamientos de Dios. Dice el proverbista: es lámpara, es lo que provee la luz y para iluminar y aclarecer. Pero dice la enseñanza, por otra parte, que es la educación, es la transmisión del conocimiento por medio de la instrucción. Él dice: eso es luz. Y la luz es el resultado, el producto, la consecuencia de cuando llega la energía a la lámpara. Y cuando llega la energía a la lámpara, trae iluminación, dispersando así la oscuridad. Así que podemos tener una lámpara, pero si no tenemos energía, permaneceremos en la oscuridad. Podemos tener el mandamiento, pero si no tenemos la revelación del mandamiento, de nada nos sirve. Los judíos tenían la palabra y Cristo es la palabra, y crucificaron la palabra porque no tenían la revelación. Por eso los apóstoles le preguntan: ¿por qué tú andas en parábolas? ¿Por qué tú hablas en parábolas? Y él dice: para que se cumpla lo que está escrito, que viendo no vean y oyendo no escuchen, no entiendan y no les sea revelado. Así que no es lo mismo tener el mandamiento. No podemos conformarnos con tener las sagradas escrituras. Necesitamos demandar a nosotros mismos, buscar en oración, buscar intensamente la revelación de ella, que es la luz que transmite esta lámpara. El mandamiento es lámpara, pero la revelación de ella es lo que ilumina nuestro camino. Qué lindo Dios. ¿De qué nos sirve, amados hermanos, tener el mandamiento si no entendemos lo que se está hablando? Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Juan expresa en su capítulo 9, versículo 39, las palabras de nuestro Señor Jesús. Juan 9:39 dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que no ven sean cegados. Jesús es la palabra, es el mandamiento, pero también es la revelación de ella, la vida de Cristo. Nos reveló por medio de estos años caminando en la tierra la revelación de este mandamiento. Nuestro Señor Jesucristo habla según Juan 8:12. Dice otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y el proverbista nos enseña que el mandamiento es lámpara, pero la enseñanza es luz. Y nuestro Señor Jesucristo, hablando con el mismo espíritu que trajo la inspiración por medio del proverbista Salomón, él dice en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. La enseñanza del mundo la van a encontrar en mí. Yo soy la luz que alumbra el camino del salmista, Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y Jesucristo está diciendo: yo soy esa luz, yo soy el que ilumina. Juan 9:39 dice: para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean. Así que Él es la enseñanza, Él es la luz, la revelación del mandato de Dios. Toda la ley nos enseña la Escritura que terminan en Cristo. La ley era una preparación para llevarnos a Cristo, pero cuando ya vino Cristo, ya no hace falta el mandamiento de Moisés, porque vivimos en la luz, que es la revelación, que es Cristo Jesús. En nosotros tener el mandamiento sin la interpretación correcta, que es la revelación, sería como tener una linterna sin baterías, como tener un bote sin remos, como bajar un coco de la palma y no tenga agua. Estaríamos incompletos. Pero cuando tenemos el mandamiento y tenemos la revelación correcta del mandamiento, entonces estamos completos. Miren lo que sucedió y nos lo narra Lucas en Hechos capítulo 8. Felipe se topa con el eunuco y comenzamos el versículo 26. Bien, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur
por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El eunuco era un funcionario, tenía un puesto, era cercano a la reina de los etíopes, pero no conocía lo que leía. Lo llevaban en un carro, tenía siervos, había estudiado, tenía el mandamiento, pero seguía en oscuridad. Versículo 27. Dice: entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en un carro. Este hombre iba, adoraba, temía el mandamiento, tenía puesto secularmente, vivía bien, pero no tenía luz. Tenía una lámpara apagada. Como muchos en este tiempo vemos altares con lámparas apagadas, hablando 4 disparates. No saben lo que están hablando porque tienen el mandamiento, pero no tienen la revelación. Cuando nosotros tenemos el mandamiento y la revelación, todo cambia en nuestra vida. La revelación del mandamiento, como hemos dicho muchas veces anteriormente, ha venido para matarnos y hacernos de nuevo en Cristo. La revelación de este mandamiento no es agradable a los oídos del hombre. No es motivo de fiesta. La revelación de este mandamiento, la luz de esta lámpara, no te lleva a hacer una fiesta, te lleva a humillarse. Josías, cuando escuchó la revelación de este mandamiento, rasgó su vestido, hizo reforma en Jerusalén. Entonces nosotros tenemos que mirar y desear la revelación. ¿De qué nos vale tener todo lo que queramos, lo que codicie el ojo del ser humano, pero no tengamos la revelación de esto? ¿De qué vale que haya miles, cientos, decenas de personas metidos en 4 paredes y un techo y tengan lámpara, pero no tengan luz? Y cuando muramos y cuando estemos delante de Dios, nos diga: ¿por qué no andaste en luz, permaneciste en tiniebla? Pero yo iba a adorar como el etíope adoraba. Pero ¿qué es lo que dice el etíope? Versículo 31. ¿Y cómo podré si alguno no me lo enseñare? Entonces, ¿cómo es posible que nosotros tengamos este tesoro preciado, que es la revelación de Dios, por medio de esta palabra inspirada por medio del Espíritu, y vivamos tantos años caminando este caminar pensando que estamos en la verdad, y cuando abramos los ojos veamos que perdimos tantos años de vida? Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? El etíope dice: ¿y cómo podré? ¿Qué era esto para el etíope? ¿Un libro poético? Como dice Dios al profeta, te escuchan como un cantor. Para ellos era como un cantor de amores. Un libro hermoso que describe algo que no entiendo, lo leo para pasar el tiempo. Él estaba deseoso porque él iba a Jerusalén a adorar. Él quería agradar a Dios y buscaba en las escrituras, en los mandamientos de Dios, en la profecía, pero no conocía lo que leía.
Pero Dios envía un ángel y el ángel da mandamiento a Felipe para que fuera a encontrarse con el eunuco. Y llegó la luz a la lámpara de este hombre. El eunuco comprendió, conoció el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero alguien tuvo que mostrárselo. Dios abrió la puerta porque vio un corazón como el de Cornelio, vio un corazón como el de Centurión, personas que honraban a Dios, temían a Dios, y llegó oportunidad de salvación, como la mujer cananea que tuvo fe incomparable en Israel, y Dios le dio liberación para su hija. Hay gente que aman a Dios, pero desean ser guiados. Tienen lámpara y desean luz. Y corren de aquí para allá y no la encuentran. Y Dios dice por medio del profeta: traeré hambre y sed por mi palabra. Y correrán de mar en mar buscándola y no la hallarán. Y hemos visitado estos tiempos y estos tiempos nos han visitado, donde hombres y mujeres van de aquí para allá y escuchan palabras pero sin revelación. Abasa y Emma. Es un proceso llegar a conocer la revelación de esta palabra. Es un proceso para poder recibir la luz de esta lámpara. Y el proverbista es inspirado por Dios. Y comienza sus proverbios en el capítulo 1 de la siguiente forma. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El sabio, que ya tiene conocimiento, dice el proverbista, oirá. El sabio atenderá con atención, prestará atención al escuchar. Y dice el proverbista, y aumentará su saber. Él dice, el entendido adquirirá consejo para entender proverbios y declaración. Y el proverbio es esa frase, expresión que trae un mensaje, expresa una enseñanza. Y en este caso es inspirado por Dios. Pero necesitamos prestar atención. Y si prestamos atención, por más sabiduría que tú tengas, podrás aumentar a la sabiduría y al conocimiento. Qué lindo Dios. Pero el proverbista nos da el primer paso que necesitamos para poder entender la revelación de la palabra, para poder recibir la luz de esta lámpara, y es el temor a Dios. Y cuando nosotros tememos a Dios, ponemos todo lo nuestro para hacer conforme a su mandamiento, para vivir conforme a su palabra. Cuando tú temes a Dios, ya no te importa tu vida. Tú eres, Dios es primero. Cuando tú temes a Dios, Cristo nos enseña que ni tu padre, ni tu madre, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu hermano, ni tu hermana es primero. Él es el todo en tu vida. Y el sabio Salomón dice, ese es el principio de la sabiduría. ¿De qué nos sirve tener el mandamiento y tener la lámpara si no tenemos la revelación que es la luz? Pero para poder comenzar a conocer la revelación de esta lámpara, de este mandamiento, necesitamos temer a Dios. ¿Sí? Poderoso Dios. Muchos tienen una mala interpretación de la palabra temor. Dice Salomón en ese versículo 7,
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Romanos 15:4 enseña que todo lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió. Y el proverbista dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mire lo que continúa hablando el proverbista en el capítulo 9. Capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. De la misma forma, el salmista en el Salmo 111, versículo 10, expresa su revelación. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican su mandamiento. Su loor permanece para siempre. Su alabanza permanece para siempre. Queremos hablar cosas que no conocemos. Queremos vivir de una forma que desconocemos si es lo correcto delante de Dios. Hemos llegado a tiempos donde no hay temor de Dios en la congregación, porque echamos lámpara hacia un lado, echamos los mandamientos hacia un lado, o le damos la interpretación que nosotros queremos. Pero el Espíritu Santo de Dios nos habla, 1 Corintios 4:6, y nos enseña a no pensar más allá de lo que está escrito. Así que nosotros no podemos echar para un lado el mandamiento, y el temor a Dios nos hace abrazarlo. No peleamos con el mandamiento. Lo que está establecido, lo que está escrito para nuestra enseñanza se escribió. Y si dice la Escritura que tenemos que caminar de una forma, tenemos que caminar de esa forma. Porque la revelación de Dios al hombre que conocemos por ellos es que la hemos conocido. No hay nadie en esta tierra que viva hoy que haya recibido una revelación fuera de lo que ya está escrito. Todo lo que Dios quería revelarle al hombre, de él ya lo reveló. No podemos tener otro evangelio si hay otra revelación, si hay otro evangelio. Dice la inspiración del Espíritu, sea anatema. Poderoso Dios. Todo lo que necesitamos de Dios, ya Dios lo estableció. Esta es nuestra lámpara. Y el Espíritu de Dios nos da la luz para ella. Qué lindo Dios. Y es la revelación. Sí, Señor. El Espíritu de Dios inspira a los hombres de Dios y nos enseña que para comenzar, el primer camino para entender y recibir luz para esta lámpara es temer a Dios. Jóvenes tienen que temer a Dios. Los adultos, los ancianos deben temer a Dios para recibir la revelación. Esta revelación no se obtiene por años de vida. Es por gracia y misericordia de Dios. Ancianos pueden leer este mandamiento y morir sin entenderlo. Morir habiendo vivido en una interpretación errónea. Pero cuando comenzamos a temer a Dios, es el primer paso para que el Dios de las Escrituras nos traiga la revelación de ese mandamiento. Desde el principio vemos a Cristo revelado en las Escrituras. Cuando terminemos el Nuevo Testamento o el Evangelio y las cartas apostólicas y vayamos nuevamente al Génesis, vamos a ver a Cristo en todo. Pero ellos no lo entendieron. Ellos vieron mandamientos. Ellos vieron tabernáculos. Ellos vieron sacrificio. Pero no veían a Cristo. La revelación nos ha sido dada por medio del Espíritu que ellos no poseían. Pero el Espíritu de Dios, después de haber tenido temor de Dios,
que abre la puerta a la interpretación y a la revelación de Dios para el mandamiento, nos ha revelado a Cristo aún en lo que el hombre conoce como el Antiguo Testamento. Ese es el problema, que vivimos y hablamos lo que no conocemos. Debemos callarnos cuando no conocemos algo y hablar y anunciar cuando nos recibimos la revelación del Espíritu Santo. Pero ¿cómo vamos a recibir la revelación si no tenemos el temor? Para tener la sabiduría y la inteligencia, dice el Espíritu de Dios, necesitamos comenzar a temer a Dios. Y cuando viene el temor a nuestra vida, se prepara el camino para vivir como Dios quiere que vivamos. El hombre o la mujer que teme a Dios no cuestiona lo que está escrito, porque Romanos 15:4 nos enseña que todas las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. El que teme a Dios no discute a lo que está escrito, porque 1 Corintios 4:6 enseña que no podemos pensar más allá de lo que está escrito. No podemos dar revelación de nuestro propio entendimiento, porque lo que es revelado ya está escrito, y el Espíritu de Dios nos lleva a someternos a lo que ya está escrito. Necesitamos temor de Dios. Sí, Señor. El temor es esencial en la vida del creyente. El temor atrae gracia y misericordia. Dios habla al profeta. Isaías escribe en su capítulo 66. Versículo 1-2. Dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Todas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla. A mi palabra. Dios dice: yo soy el creador de todo. Todo lo que existe fue hecho por mí. Tan grande es Dios, pero dice: yo miraré al humilde, al que es pobre de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Todavía hay hombres, mujeres que no han entendido esta palabra. Dios está cercano, atento al que tiembla ante su palabra, no al que la discute, no al que le dice a Dios mentiroso. Toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando decimos que esto está mal, estamos diciendo que el Espíritu de Dios fue erróneamente dando una revelación a los hombres que establecieron este fundamento. ¿Qué más dice el profeta? Versículo 5. Dice el versículo 5: oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Esta palabra es para los que tiemblan ante la palabra de Dios, porque temen a Dios. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Mire la revelación que Dios le da al profeta Malaquías. Dios le da una revelación al profeta Malaquías en el capítulo 4. Versículos 2 y 3. Dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. A los que teméis mi nombre, sí. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Jehová Dios actuará. Sabemos que es Cristo que va a actuar. Y dice, hay una promesa, y es que van a hollar a los malos, van a pisarlos, los cuales serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies. Pero ¿quiénes son los que van a hollar, los que van a pisar? Versículo 2: los que teméis mi nombre. Todo nos lleva al temor a Dios, y el temor a Dios nos trae recompensa, misericordia. El proverbista y el salmista nos enseñan revelación, sabiduría. Malaquías nos enseña salvación. Isaías nos enseña
el favor de Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Pero es necesario que temamos a Dios, que honremos a Dios. Dios mueve a Moisés y nos escribe en Deuteronomio capítulo 31. Versículo 11 al 13. Dice: cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar en que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. El que no hayan vivido los tiempos en los cuales fue transmitida esta revelación, no significa que no han de oírla. Dice el versículo 13, y los hijos de ellos que no supieron, no sabían, estaban ajenos, pues tienen que ser educados, tienen que ser guiados. Diga, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais. El Señor nos habla, nos enseña por medio de Moisés que es necesario transmitir lo que hemos vivido y lo que hemos aprendido. Para aquellos que no han sabido, oigan y aprendan a temer a Jehová. Es necesario, porque si los que conocieron, si los que saben, mueren y no transmiten el conocimiento que ha de ser de la próxima generación, queremos salvación para nuestros hijos, pero no queremos llevarlos a tener temor de Dios. El temor trae salvación, misericordia, gracia, sabiduría, inteligencia. ¿De qué le sirve al hombre granjear, apoderarse del mundo y al fin de sus días perder su alma? Nuestros hijos perderán sus almas. Escuche bien, nuestros hijos, si no temen a Dios, no alcanzarán sabiduría. No vendrá la revelación del Espíritu Santo, que es la luz de esta lámpara. Y nuestros hijos y nuestros nietos se perderán en el infierno. Si el hombre no teme a Dios, se perderá en el infierno. Mi búsqueda no asegura salvación a mi familia. La salvación es individual. Yo no soy salvo porque mis padres son salvos. Mis padres no son salvos porque yo soy salvo. Mi hermano no es salvo porque yo soy salvo, ni yo soy salvo porque mi hermano es salvo. Todos tenemos que temerle a Dios. Todos tenemos que buscar a Dios. Y miramos a nuestros seres queridos a los ojos y le decimos que lo amamos. Pero no les enseñamos el temor a Dios. Dios está educando un pueblo que no conocía a Dios. Israel conoció a Dios en el desierto. Y una de las cosas que Dios le está enseñando a Israel es que las cosas que ellos aprendieron las transmitan a sus hijos que no conocieron lo que ellos conocen, con la intención de que oigan y aprendan a temer a Dios. Sí, Señor. ¿Por qué es necesario que nuestros hijos teman a Dios? El proverbista, el salmista nos enseñan por inspiración del Espíritu que el temer a Dios es el principio de la sabiduría. La inteligencia viene cuando comenzamos a temer a Dios. Mira lo que nos habla el profeta Malaquías en su capítulo 2. Malaquías 2, versículos 1 al 6. Dice: ahora pues, oh sacerdotes,
para vosotros este mandamiento: si no oyereis y si no decís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Si no dices de corazón, da gloria a mi nombre. Esto no es una amenaza, esto es que Dios lo va a hacer. Dios lo pone entre la espada y la pared. O me amas o eres maldito. El pueblo no puede confundirse con nuestro Dios. En Él no hay sombra de variación. O amamos a Dios o somos malditos. O tememos a Dios o estamos perdidos. Aquí no hay término medio. Aquí no hay un lugar donde podamos ir que no sea el infierno si rechazamos a Dios. Hay dos lugares: cerca de Dios o lejos de Dios. Hay salvación y hay perdición. Y Dios nos enseña claro en las Escrituras, pero nos abre una puerta. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres conocer la verdad? Teme. Abasayema. Teme de todo corazón. Sigue. Porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tú le ofrendas a Dios y el Señor dice: te voy a tirar el estiércol en tu sacrificio, porque no te has decidido de todo corazón dar gloria a mi nombre. Vemos personas viviendo doble vida en la congregación. Vemos personas que le cantan a Dios, le ofrendan a Dios, anuncian el evangelio, pero no se han decidido de todo corazón darle gloria a Dios. Y la ofrenda no llega. ¿Qué es lo que dice el Señor? Dice: he aquí yo os dañaré la sementera y os echaré el estiércol de vuestros animales sacrificados. A Dios no le interesa el sacrificio. A Dios no le interesa nuestro dinero. Dios es espíritu. No hay nada visible que pueda conquistar el corazón de Dios. No hay nada material que le podamos dar a Dios para comprar el favor, porque toda la tierra y su plenitud de Él es. El mundo y lo que en Él habita. De lo que Él nos da, nosotros le ofrendamos. Y queremos comprar el favor de Dios con cosas materiales. Él está diciendo lo que quiere todo nuestro corazón. Continúa. Versículo 5: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de la verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Y el 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajeros de Jehová de los ejércitos. Dice el versículo 5, hablando de Dios, dándole el pacto a Leví, dice: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Dios envía el pacto, Dios envía su mandamiento para que el hombre tema a Dios, pero hemos decidido envolvernos en obras, en una religión, pero no. Miren, hermano, qué terrible es que pasamos días, semanas, años congregándonos. Venimos a la reunión, al servicio, al culto, como quieran llamarlo, y venimos fielmente, como dirían, religiosamente, por años.
y ofrendamos y llevamos una vida de apariencia, pero sin temor a Dios, sin deseo de conocer a Dios. Es terrible saber que llevamos años viniendo a reuniones y no conocemos las Escrituras. Personas han comprado las Escrituras y leen el mismo salmo, el mismo capítulo de los evangelios, pero no escudriñan las Escrituras. Y no se han dado cuenta por esta razón de que la lámpara en el altar está apagada hace tiempo. Y ofrendan y traen alabanzas y no se han dado cuenta que Dios se las devuelve, porque no se han propuesto de todo corazón darle gloria a su nombre. No hay hambre, no hay sed. Hemos vivido una apariencia, hemos convertido nuestra vida en una película que no es real. Hemos abrazado el engaño y no hemos tenido temor de Dios. El proverbista dice en el capítulo 8, en el versículo 13: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. De la misma forma, el apóstol Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 7. El versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad, nuestra santificación, pero en el temor. Nosotros, temiendo a Dios, escudriñamos las Escrituras, y por medio del escudriñar las Escrituras vamos santificándonos en Cristo por medio de su palabra. Pero todo esto se hace en el temor. El apóstol Pablo le habla a la iglesia y dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Todo lo que hagamos en nuestro caminar, mi hermano, nuestra oración, nuestra lectura de la palabra, nuestra alabanza, nuestra intercesión, nuestras ofrendas a Dios, todo tiene que estar en medio de un ámbito de temor, un ambiente de temor y humillación a Dios. Él es Dios. Él dice a Isaías: yo soy el creador de todo ha sido creado por mí, pero miraré al humilde, al pobre de espíritu, al que tiembla ante mi palabra. El apóstol Pablo habla de las promesas que tenemos, y teniendo conocimiento de estas promesas, el Espíritu de Dios nos aconseja a limpiarnos y a perfeccionarnos, estando temerosos de Dios. Sí, Señor. Y cuando tememos a Dios, estamos dándole puerta abierta a que venga la sabiduría y el conocimiento. El proverbista nos habla, según capítulo 3 de Proverbios, versículo 7. Él dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Nosotros no podemos pensar que tenemos la revelación de las cosas escritas a Dios y no necesitamos del Espíritu Santo. Cuando nosotros pensamos que podemos dar una interpretación personal, caemos en el error. El Espíritu de Dios inspira al proverbista y nos enseña, nos aconseja a no ser sabios en nuestra propia opinión. Y Dios
por medio del apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 4:6 que no debemos pensar más allá de lo que está escrito. Así que tengamos cuidado cuando leemos y queremos hablar de lo que estamos leyendo. ¿Qué dice el Espíritu? No seas sabio en tu propia opinión. Tengamos cuidado cuando leemos y abrimos nuestra boca, porque el Espíritu de Dios inspira, 1 Corintios 4:6, enseñándonos a no pensar más de lo que está escrito. Sabemos que esta palabra es un camino, pero nuestras revelaciones pueden crear caminos alternos que nos llevarán al infierno y no a la gloria. Cuando damos interpretación personal y según nuestra opinión, podemos crear un camino alterno y desviar a muchos. Seríamos ciegos guiando ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos ciegos no llegaremos a la gloria. Caeremos en un hoyo porque creamos una vía alterna. Dios nos habla por medio del salmista a la altura del Salmo 33. Versículo 18. Dice: "He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia". Dios observa, está pendiente del humilde, del que teme a Dios. Ahora mire lo que pide Dios. Dios le habla a Moisés, Moisés le habla al pueblo. Mire lo que dice Moisés por inspiración de Dios. Deuteronomios capítulo 10, versículo 12. "Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma". ¿Qué pide Dios sino que le temamos? Y sabemos que el temor a Dios abre la puerta a la sabiduría, a la inteligencia y por fin trae la revelación de Dios. El proverbista nos enseña por revelación de Dios en el capítulo 31 de su proverbio. Mire cómo dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová será alabada. Hoy en día nos hemos inclinado por las cosas que se ven, por las cosas que percibimos, y hemos dejado el temor. Vemos a una persona que se viste de una forma, vemos una persona que se expresa de una forma, pero no teme a Dios, pues en vano es la vestidura, en vano es la forma en la que actúa, en vano es la hermosura, porque no hay temor. Pero cuando el hombre o la mujer teme a Dios, su fin será en alabanza, su fin será en salvación. ¿Qué vale vivir engañándome a mí mismo? Mira, hemos echado para un lado a Dios. Nosotros hemos echado para un lado a Dios, y para nosotros estamos bien si el pueblo nos apoya. Para nosotros estamos bien si alguien dice amén a lo que nosotros hablamos, ya eso es de Dios. Y Dios está muy lejos de la reunión. Dios está muy lejos del mensaje. Dios está muy lejos de la alabanza. Dios está muy lejos de esa ofrenda. Pero si alguien llora, si alguien se menea el moño, si alguien corre de aquí para adelante o de adelante para atrás, si alguien grita, si alguien expresa algo, ya entendemos que es Dios hablando por medio de lo que está sucediendo. Pero no hay temor. Yo no quiero profundizar en esto porque esto es simplemente un comienzo a una secuencia de enseñanza que vamos a hablar acerca de un discipulado apostólico que está plasmado en las Escrituras. Pero vivimos como Dios no quiere que vivamos y decimos que Dios está en nuestra vida. Hemos traicionado la palabra y los mandamientos de Dios. Lo hemos pasado por alto, hemos vivido en contra de lo que está establecido, y Dios está en medio de nuestras alabanzas, nuestras enseñanzas, nuestras predicaciones, nuestra ofrenda. No nos confundamos, hermanos, no podemos echar a Dios para un lado, lo hemos echado para un lado.
¿Qué es lo que pide Dios? Sino que temas. Mire lo que dice Rey Salomón en Eclesiastés, el predicador. El capítulo 12, el versículo 13 y 14 dice: el fin de todo el discurso oído es este: Todo nos va a llevar a esto. tema a Dios y guarda sus mandamientos, Temer a Dios y guardar sus mandamientos. porque esto es el todo del hombre. No hay más nada. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea Tengamos mala. esto presente. Al final de nuestra vida, al final de nuestro caminar en este mundo, al final de nuestros días, Dios traerá a juicio toda obra, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que el fin de todo discurso es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Mira lo que nos habla Moisés en Deuteronomio 5. Deuteronomio capítulo 5, tocaremos el versículo 29 al 33. Dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? Que me temiesen y guardasen una vez a la semana. Todos los días. Sí. Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Vuelva a leerlo, porque eso es muy importante, y eso es palabra de Dios. Y dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 4:6, que nos enseña a no pensar más allá de lo que está escrito. Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? ¿Quién habla esto? Poderoso Dios. Dice: que me temiesen y Ese guardasen Dios. Yes. todos los días mi mandamiento, Todos los días. para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Sí, Señor. Ve y diles: volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñará, Yes. a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Yes. Mirad, pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Ni a derecha ni a izquierda. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os En ha mandado, todo el camino. para que viváis y os vaya bien, y Yes. tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Yes. Ese es el deseo de Dios. Que temamos y guardemos todos los días sus mandamientos. Que andemos en todo el camino que Jehová vuestro Dios ha mandado. El salmista, por la misma revelación de Dios, el mismo Espíritu nos revela en el Salmo 86, versículo 11. Dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Yes. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Él le pide a Dios que le enseñe el camino. El salmista desea conocer la revelación, tener la luz de la lámpara. Él desea temer a Dios todos los días de su vida. Mira lo que nos enseña Hechos capítulo 9. El versículo 31 dice que entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Las iglesias eran edificadas por medio de la palabra, que es para edificación. Y para esta edificación Dios puso apóstoles, maestros, evangelistas, profetas, para edificación de ella. Ahora, el hermano Lucas nos enseña que las iglesias eran edificadas andando en el temor del Señor. Sigue. Dice: y se acrecentaban, Crecían, aumentaban en número. fortalecidas por el Espíritu Santo. Pero todo esto ocurría bajo el temor de Dios. Andaban en paz, crecían, eran edificadas en el temor de Dios, temían a Dios. ¿Sí? Y por el temer a Dios había sabiduría, había ciencia, había revelación. Vamos a Lucas, capítulo 12. Tocaremos el versículo 4 y 5.
Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan al cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis de temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. El Señor trae una comparación y nos enseña, nosotros no debemos temerle al hombre. Muchas veces cambiamos el mensaje por temor a los hombres, por temor a lo que digan, a lo que suceda en nuestro entorno. El Señor dice, no, olvídate de eso, témele a Dios, porque el hombre puede quitarte la vida y ya, pero Dios tiene la capacidad de quitarte la vida que tienes en esta tierra y darte a un infierno por la eternidad. Vamos a Apocalipsis para ir ya cerrando. Ven, poderoso Dios. Capítulo 14, Apocalipsis, versículos 6 y 7. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. ¿Qué decía? Temer a Dios Yes. y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el deseo de Dios, que el hombre tema a Dios. Está dándole una oportunidad todavía para que el hombre comience a temer a Dios. Sin temor no hay sabiduría, sin temor no hay revelación, sin temor no hay favor de Dios, sin temor no hay salvación, sin temor no hay gracia, sin temor no hay misericordia. Necesitamos temer a Dios para que la gracia y la misericordia de Dios nos traiga salvación, sabiduría e inteligencia. Dios siempre, desde que ha creado al hombre, ha deseado sacarlo de las tinieblas de la ignorancia a la luz del conocimiento de la verdad. Por eso ha levantado hombres de Dios que han traído revelación de Dios desde el comienzo de la creación y han pasado la voz a los hijos y a los nietos, generación en generación hasta el sol de hoy. Por eso conocemos cómo fue el mundo creado. Por eso conocemos las cosas que sucedieron desde el comienzo de la creación del primer hombre, la creación del cielo, la tierra y cómo Dios ordenó la creación. Porque la voz, la palabra ha sido transmitida. Y con la intención Dios hace esto de traer luz a nuestras tinieblas, dispersar nuestra ignorancia y llenarnos del conocimiento. Hay una promesa según el profeta que toda la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Jehová. Esa es la intención de Dios, darnos conocimiento, llenarnos de luz, que no seamos lámparas sin luz, que no seamos lámparas de gas sin gas, que tengamos luz en nuestras lámparas. Pero para poder recibir esa luz necesitamos temer a Dios. Miren lo que Dios nos habla por medio de Cristo, Juan 6:45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Ese es el deseo de Dios, enseñarle al hombre. Y Él escoge a quien enseñarle. Cuando miramos el versículo 44, un versículo anterior, dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trayese. Y dice, escrito está en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Llegará un momento donde nadie tendrá que enseñarte porque Dios te traerá la revelación completa. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo según Mateo capítulo 11. En versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios nos da una promesa, escrito está en los profetas, que todos serán enseñados por Dios. Y Dios habitó en un cuerpo en medio del pueblo de Israel y fue conocido como el Hijo de Dios. Su nombre es Jesucristo. Y Dios, que es Espíritu, que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, nos dice por medio de los labios de Cristo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Qué lindo. Vamos a ir terminando, Giancarlo. Hechos capítulo 3. Mira lo que el apóstol Pablo nos habla.
Hechos 3, versículo 19 al 24. Dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga al profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Amén. Lee el versículo 19 y 20 otra vez. Dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yes. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Ya Cristo nació de María, vivió con los apóstoles, murió en la cruz, resucitó, y el apóstol Pedro le está diciendo a los que han de ser iglesia, le está diciendo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora Cristo ya resucitó, Cristo ascendió, Cristo no está en la tierra, y Él dice: y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. ¿A qué se refiere el apóstol Pedro? ¿Acaso Cristo va a nacer nuevamente? No. Segunda de Corintios, el apóstol Pablo nos enseña en el capítulo 3, versículo 17, porque el Señor, que es Cristo, es el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Así que lo que le está diciendo el apóstol Pedro a la multitud: arrepiéntase, conviértase, y el Padre envía a vosotros el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Pablo dice: el Señor. Y el Señor, Hechos 9, dice que es Jesús, el Cristo. Cuando Pedro dice: convertíos y arrepentíos, y Él envía a Jesucristo, está diciendo: Jesucristo es el Espíritu Santo. Y Él enviará el Espíritu Santo a Jesucristo, a nosotros, si nosotros nos arrepentimos y nos convertimos. Bien denota el apóstol Pedro en esta expresión que Moisés anunció a Cristo cuando dijo: como yo levantará Dios un profeta. Ahora mire lo que dice en el versículo 22. Dios os levantará profeta a vuestros hermanos como a mí, a Él oiréis en todas cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta, que es Cristo, será desarraigada del pueblo. Terminamos con Juan capítulo 12. Mire lo que dice el apóstol Pedro, que fue revelado a Moisés: si alguien no escucha la voz de aquel profeta, tendrá unas consecuencias catastróficas. Y sabemos que lo podemos resumir a perdición eterna. Mire lo que nos habla nuestro Señor Jesucristo, y con esto cerramos esta hora. Juan capítulo 12, versículo 44 en adelante. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Yes. Y el que me ve, ve al que me envió. Yes. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Podemos ignorar o podemos prestar atención?
Podemos honrar, podemos dejar de darle honra a la palabra de Dios. Podemos aceptarla, podemos rechazarla, pero hay una palabra establecida. Esa palabra que ya se habló, ya se pronunció, nos juzgará en el día que todavía no ha llegado. El juicio de Dios ya está emitido. Por medio de la palabra ya hablada, que se escribió antes que nosotros naciéramos, seremos juzgados. El apóstol Pablo nos enseña que todas las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza se escribieron. Cristo nos da una advertencia. Si me rechazas, no me estás rechazando a mí, estás rechazando al que me envió. Las palabras que yo hablo son las que nos juzgarán en el día postrero. Desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos mandamientos, tenemos direcciones, enseñanza. Tenemos el pensamiento de Dios plasmado en palabras. Tenemos dos opciones: lo abrazamos o lo rechazamos, las seguimos o las dejamos de seguir. Pero un día, dice Eclesiastés, el predicador, que Dios traerá delante de nuestra cara toda obra. Seremos juzgados por, dice Cristo, aún las palabras que hemos hablado. La palabra que ya se habló nos juzgará en el día de mañana. Temamos a Dios. El temor a Dios es el comienzo, es la puerta que se abre para traer sabiduría e inteligencia. Y esa sabiduría nos lleva a humillarnos y a temerle a Dios. ¿De qué nos sirve tener lámparas si no tenemos luz? Amantísimo Dios, Padre Celestial,